Hola, buenos días. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en esta serie de podcast que estamos haciendo con mis grandes colegas, amigos, a quienes yo tengo un respeto, una admiración y una colaboración muy importante en lo que hacemos, alquimia. De acuerdo, tanto mi persona como Alegría Valdés, que es nuestra nutricionista funcional, que es una experta en nutrición funcional y deportiva, y Juan Francisco Cornejo, pues que es el capo de la medicina tradicional china. De acuerdo, si bien yo algo también tengo un máster en medicina tradicional china, Juan Francisco es nuestro referente totalmente en nuestra práctica. Y venimos hoy día a hablarles de un tema súper, súper importante que es la diabetes. ¿De acuerdo? Esta condición, esta enfermedad que es tan, tan prevalente y que tiene tanto impacto, tanto emocional como físico, como económico, como en calidad de vida para millones de personas en el mundo. Entonces es muy relevante tener una visión tanto desde la medicina funcional, la nutrición funcional y la medicina tradicional china para poder comprender un poco mejor cómo nos afecta y qué podemos hacer al respecto, ¿no? No solamente ceñirnos a las guías convencionales, sino qué más existe, ¿no? Entonces, eh, aprovecho primero para dar la definición, de acuerdo a nivel alopático, de qué es diabetes, ¿no? La diabetes es una disregulación, ¿sí? Entre el azúcar, la glucosa que nosotros comemos, ¿sí? Y la insulina, donde la insulina en algún punto, ¿sí? No logra controlar los niveles de glucosa adecuados en sangre y la glucosa se dispara, teniendo todos los defectos que ya vamos a ver. El tema de glucosa e insulina es súper importante entenderlo, ¿sí? Y yo creo que para esto Alegría es una de las personas que más didácticamente nos sabe explicar esto. Entonces, Ale, ¿cómo ves tú el tema de glucosa e insulina? ¿Nos puedes explicar un poquito más? Bueno, muchas gracias, Alberto, por esa introducción. Gracias a las personas que me están escuchando. Para nosotros es un honor los Alquimia Podcast, así que esperamos que esta información les sirva mucho. Y yéndome al tema puntualmente, cuando yo trabajo con un paciente, para mí es muy importante el explicar cómo funciona el cuerpo para que justamente pueda adherirse al tratamiento que desarrolla. Y cuando hablo puntualmente de este metabolismo de la glucosa y de la insulina, empiezo explicando qué es glucosa y qué es insulina porque muchas personas no saben. Voy a partir explicando que nosotros tenemos que tener en nuestra sangre una cantidad de azúcar en la sangre que se llama glicemia. La glicemia es el azúcar de la sangre. Y es muy importante estas moléculas de glucosa en sangre porque permiten que nuestro cuerpo funcione, el cerebro necesita moléculas de glucosa y el momento en que el cerebro deje de recibir glucosa, pues simplemente el cuerpo no puede funcionar. Entonces, primero a partir de la idea número uno, que tenemos que tener moléculas de azúcar en la sangre y esto se llama glicemia. Y tenemos que tener dentro de cierto rango para que sea saludable. Si tenemos azúcar muy alta, término que se llama hiperglicemia, estamos generando un ambiente de lo que se llama la glicotoxicidad, es decir, que básicamente el exceso de azúcar nos intoxica, nos daña nuestros órganos, el cerebro, los ojos, los riñones, del corazón, etcétera. Entonces, lo uno es la glucosa en sangre, los azúcares en nuestra sangre, y lo otro es la insulina. ¿Qué es la insulina? La insulina es una hormona. Y es una hormona que se encarga de permitir que las moléculas de azúcar de la sangre ingresen a las células para que la célula utilice esa molécula de glucosa como una fuente de energía. Entonces, acuérdate que la glucosa es el azúcar de tu sangre y acuérdate que la insulina es una hormona que básicamente lo que hace es toma este azúcar de tu torrente sanguíneo y permite que entre hacia las células para que así este azúcar en tu sangre no esté alta. Entonces, nosotros, como yo decía, tienes que tener una cantidad de glucosa en tu sangre y cuando comemos este azúcar en tu sangre, naturalmente va a subir y es algo que tiene que ocurrir. Y habrá alimentos que te suban más el azúcar que otros, pero siempre que comes, el azúcar sube.
Cuando el azúcar sube, justamente el cuerpo libera la insulina para encargarse de recoger estas moléculas de azúcar, meterlas dentro de la célula, que tengas energía a nivel de la célula y este azúcar en tu sangre baje. Pero ¿qué pasa? Que cuando tenemos una alimentación inadecuada, estrés, desórdenes de bacterias del intestino, toxinas, temas que vamos a ir abarcando todos como equipo, cuando tenemos picos de azúcar, el cuerpo se ve obligado a producir muchas unidades de esta hormona y terminas produciendo tanta de esta hormona que recoges muchas moléculas de azúcar de golpe y te vas a un bajón y te quedas sin azúcares en los rangos normales y experimentas una hipoglicemia. Y esto te va a hacer sentir con frío, con debilidad, con náuseas. Si eres deportista y estás en un entrenamiento, en una carrera y te da una hipoglicemia, olvídate de tu rendimiento, olvídate de tu podio, básicamente. Y cuando estás en el constante subir y bajar de tu azúcar en sangre, con el constante subir y bajar de tu insulina, se puede generar ya un problema metabólico donde se da lo que se llama la resistencia, que ya lo vamos a ir profundizando, que incluso podría llevarte a enfermedades como una diabetes. Así que eso es un poquito la explicación, ubicando términos, qué es glucosa y qué es hormón y qué es la insulina, desde la manera en la que yo manejo como la parte de nutrición. Obviamente, aquí Juanfra, que habla desde la medicina china, también nos va a explicar cómo se ve este sistema desde esta visión de la medicina tradicional china. Gracias, Albert, por esa introducción. Sí, básicamente la he explicado desde la perspectiva molecular, funcional, ¿no? La medicina china nos enfocamos mucho a explicar desde la perspectiva biotérmica. Entonces, la idea es que hay un vaso páncreas, una tierra debilitada, ¿no? Un vaso páncreas frío, que llaman, es deficiencia de yang, que se llama de calor, en vaso páncreas. Por eso va a haber un frío. Entonces, cuando el vaso páncreas se enfría, el calor del estómago empieza a exteriorizarse o a ascender. Entonces empieza a haber, eso se llama Ni en medicina china, que es contraflujo. Entonces ahí hay las hipoglicemias o las hiperinsulinemias, ¿no? Esas subidas o bajadas de molécula, porque ese órgano no está suficientemente caliente conteniendo la función, ¿no? Entonces es súper interesante porque muchas veces en las diabetes hay mucha sed, ¿no? Entonces es esa subida de calor, ellos hablan de un calor, un fuego de estómago que asciende y empieza a haber sed, pero eso es por una debilidad y un frío en el órgano yin de depósito que es el vaso páncreas, que es el primordial, digamos, y precursor a este es el yao inferior, es yao medio, yao inferior, que es el riñón. Entonces es un juego de riñón con vaso páncreas, ¿no? Es el san yao, que es el triple calentador, que ellos llaman, ¿no? Riñón, ¿no? Vaso páncreas y justamente pulmón. Es súper interesante porque el pulmón entra aquí y hay fórmulas bajo ya Ren Shen Tang, que son fórmulas para ayudar a dispersar ese fluido que se contiene, ¿no? Hay mucha sed, hay estancamiento, nivel de vaso páncreas, humedad, y empieza a haber ese ascenso y hay mucha sed. Entonces empieza a calentarse ese vaso páncreas gracias a la fórmula y ahí la sed baja, ese contraflujo baja, ¿no? Entonces es súper interesante también mostrar desde la perspectiva molecular, pero también darle un toque biotérmico, funcional, de dinamismo fisiológico, que es la belleza de la medicina china, ¿no? Entonces, recordemos que el fuego engendra la tierra, ¿no? Entonces, el vaso páncreas debe estar sustentado por calor. El problema es cuando hay falta de calor, deficiencia de yang de vaso páncreas, ¿no? Entonces ahí empieza a haber calores de arriba y de afuera como una sed, luego acumulaciones, edemas, no contiene el calor el vaso páncreas, el riñón se debilita y empieza a haber salida de orina, que es un ni, es un contraflujo, ¿no? Entonces, desde la perspectiva china, nosotros comprendemos muy bien esto desde la perspectiva de la dinámica fisiológica. Perfecto, muchas gracias. Para quedar un poquito claro en las definiciones que han sido excelentes, de cuando hay un problema relacionado a glucosa e insulina, ¿no? Entender que tanto la hiperglicemia como la prediabetes, ¿sí? La diabetes, la resistencia a la insulina, es un continuo de la misma raíz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo tenemos las definiciones en medicina alopática o medicina occidental a nivel de glucosa? Pues la hipoglicemia está definida como la glucosa menor a 65 o la bajada de glucosa que usualmente es secundaria a un pico de insulina.
¿de acuerdo? Donde tenemos síntomas que son característicos, ¿no? Y muchas veces se pueden confundir con otro tipo de patologías como son la ansiedad, ¿no? Muchas veces vienen los pacientes y dicen, doctor, es que vengo de todos los psiquiatras y esta ansiedad no me la quita nadie, ¿de acuerdo? Y es porque tiene una hipoglicemia. Entonces, esos pacientes que comienzan con palpitaciones, que comienzan con palidez, episodios, ¿no? De sudoración, de que sienten que, claro, sienten esa ansiedad, pero es por una baja de azúcar. Entonces, tener ojo, pilas de esto, ¿no? Azúcar menos de 65 o una caída de glucosa que genere estos síntomas puede ser considerado una hipoglicemia. Dentro de los rangos alopáticos, lo normal considerado es de 60 a 100. Idealmente, en medicina funcional debería ser menor a 85 cuando estamos en ayunas, ¿sí? De 100 a 125, ¿de acuerdo? Es considerado una prediabetes o una hiperglicemia, es decir, nuestros niveles de glucosa en sangre ya están más elevados y sobre 126 se considera diabetes. Esto en una glucosa en ayunas. Lo ideal es no solamente tener estos marcadores, sino tener una curva de glucosa e insulina, que ya vamos a explicar cómo se ve, ¿de acuerdo? Para poder ver también cómo está correlacionados a la glucosa y la insulina, y una hemoglobina glicosilada. Lógicamente, si hay una diabetes ya manifiesta y diagnosticada, tenemos que pedir otros marcadores para llegar también a la raíz y a las consecuencias de esta diabetes. Entonces, es importante tener claro estos conceptos, ¿sí? Pero deben ser ajustados a cada paciente, ¿sí? Eso es lo que nos dicen las guías, ¿sí? Pero ahí viene el arte de la alquimia de saber cuándo un paciente puede o no tener un problema de glucosa. Entonces, Ale, ¿cómo ves tú o en qué cifras tú ya te salta una alarma de que hay un problema en glucosa e insulina? Bueno, primero, como justamente decías, la hipoglicemia no solo es que tus valores de azúcar en sangre estén por debajo de cierto valor que en la medicina funcional, cuando ya bajas por debajo de 80, ya es como una alarma. Pero tú hablaste mucho de esta picada que te genera síntomas y eso para mí es muy importante enfatizar porque yo fui bastante hipoglicémica desde chiquita. También hay que entender que la hipoglicemia se va a dar obviamente porque hay una producción excesiva de insulina y no necesariamente siempre tiene que ser a causa de un pico de azúcar por una mala alimentación, sino que también hay metabolismos que tienen tan rápido el funcionamiento de la insulina que se les baja el azúcar de golpe. El tema es que, primero para mí es muy importante, Alberto, entender los síntomas del paciente, porque tal cual como tú decías, he tenido pacientes que tienen ansiedad, que no los regula el psiquiatra y tú los diagnosticas con hipoglicemia. Y lo mismo veo yo, pacientes que tal vez tienen un insomnio en las noches porque están con una hipoglicemia, o el paciente que me dice se me bajó la presión y es una hipoglicemia, o el deportista que está haciendo un ejercicio y de pronto pierde el enfoque. Y digo esto porque incluso yo soy deportista y a mí me pasa que cuando estoy haciendo ejercicio y me desconcentro y dejo de disfrutarle al ejercicio o empiezo a bostezar, estoy realmente experimentando un bajón. Entonces, yo me fijo mucho en la sintomatología y como mencionaba, yo en su momento fui bastante hipoglicémica y he pasado por todos los síntomas de la hipoglicemia. El bajón de azúcar dramático te va a generar frío, escalofrío, incluso hasta desmayo, náusea, mareo. Es algo horrible. La persona que ha sido hipoglicémica me entenderá. Pero hay personas que no necesariamente manifiestan hipoglicemia así. Ese bajón de azúcar puede ser, como tú bien dices, ansiedad, insomnio, desconcentración, frío, dolor de cabeza, ganas de dulce, ganas de masas. Entonces, yo cuando evalúo a un paciente, escucho mucho su sintomatología, porque el paciente es mucho más que un examen bioquímico. Hay personas que sus exámenes bioquímicos podríamos decir que están quizás con una curva de glucosa e insulina no exageradamente alterada, tal vez está muy sutil, sin embargo la sintomatología está terrible. Entonces ahí es cuando, como tú dices, esa alquimia de poder decidir y decir, bueno, tú eres mucho más que un examen de sangre, aunque no tengas bioquímicamente una alteración masiva, estás ante un problema porque sintomatológicamente lo estás. Entonces yo hago mucho estas preguntas, como te da sueño después de comer, te da ganas de dulce, estás haciendo ejercicio y estás bosteza, bosteza, bosteza.
te duele la cabeza, te pones frío. Entonces hay mucha sintomatología, pero siempre busco comprobar con exámenes de sangre donde yo sí hago un énfasis en el paciente de explicar que solo medir glucosa no te dice nada. Ese es un problema de la medicina tradicional alopática actual, que solo te ven glucosa. Y la glucosa al final puede estar normal a causa de una insulina que se está produciendo en exceso. Entonces, tal como tú decías, la hipoglicemia, la hiperglicemia y la prediabetes son una misma línea. Por eso un paciente con hipoglicemia el día de mañana puede tener una diabetes. ¿Cómo? Si es que la hipoglicemia es baja de azúcar, la diabetes de exceso de azúcar, ¿cómo puede el hipoglicémico que tenía poco azúcar de pronto ser diabético, que es exceso de azúcar? Porque su insulina falla. Entonces, sí están en una misma línea y también pasa que está am, muy minimizado. Es como, estás ligeramente con el azúcar alto. Tengo muchos pacientes que le dicen, el doctor me dijo que estoy con el azúcar por un poco encima de 100, que no es para preocuparme. No, sí es para preocuparte, porque si tu azúcar en sangre ya está por encima de valores que, en mi opinión, están por encima de 90, ya 95, para que tu azúcar en sangre esté a esos niveles, ya tu insulina está bastante desordenada. Entonces, yo sin duda sí mando exámenes de sangre y no uso para nada parámetros tradicionales, porque justamente son los parámetros tradicionales tan amplios, tan extensos, que se escapan de diagnosticar a tiempo y prevenir a tiempo estas patologías. Ujú. No sé, Juan, tú tal vez desde la medicina china explicar estos síntomas, qué Sí, es frío, calor. sí, súper interesante cómo estoy tratando de ver cómo explico esto, porque desde la perspectiva china es un poco complicado, pero voy a dar un caso que tuve hace 2 días. Estábamos en un paseo familiar en Nono. Recordemos que en medicina china el factor climático es súper importante. Nono es sumamente frío, estaba lloviendo. Y había un paciente de edad con insuficiencia renal, con una diabetes ya marcada y hipertensión, ¿no? Entonces ya es un paciente de constitución con un riñón fatigado, ¿no? Edad más las 3 patologías que acabo de mencionar. Entonces, ¿qué pasa cuando un riñón está fatigado? El paciente va a caer en fríos, que es justamente, ¿no? Pero van a haber ascensos de calor. Eso es, que es lo que hablabas tú, Albert, que es la ansiedad, el insomnio, que son las hipovisiones, pero manos y pies fríos. A nivel de signos, manos y pies fríos, palidez, con ascensos de calor, sudoración, ansiedad, insomnio, ¿no? Entonces, este paciente, estábamos en el almuerzo y dieron un postre, ¿no? Y dieron una caja de chocolates. Recordemos que estos procesados afectan mucho y golpean mucho al hígado y al vaso páncreas, ¿no? Entonces, está con tratamiento de insulina. Como está con tratamiento de insulina, demos nomás un dulce procesado. Entonces, el paciente enseguida comió, el individuo comió el chocolate con procesado y a los 20, 15, 20 minutos empezó con escalofríos, ¿no? Un tipo viento, ¿no? Entonces son ascensos de calor, viento, calor arriba y afuera, viento, así como la ansiedad, el choque hipoglucémico y tinte cadavérico, ¿no? Viento, viento, viento. Y estaba sumamente frío. Entonces inmediatamente en medicina china se hace medicina materna, emergencias, podemos tratar emergencias. Inmediatamente yo vi esta manifestación, agarró un frío. Para mí fue agarró un frío. Entonces, enseguida le puse al paciente al lado de la chimenea, le puse un poncho, que el frío entra por acá, le puse una bufanda bien gruesa y le dije a la chica de cocina que por favor me prepare un té de canela con panela, ¿no? Por ahí alguien dijo, no, pero si tiene diabetes, no le puedes dar panela. No, porque la panela calienta y le puede salvar la vida en ese momento. En ese momento voy a sacarle del bajo. Exactamente. Entonces, y justamente si tú pones dulce, tienes que dar calor. Si tú das calor, entras en un rango de seguridad, digamos, ¿no? Porque no va a haber ese choque glicémico porque hay calor. Entonces se transforma esa molécula de manera más adecuada. Entonces es súper interesante porque muchas veces a los pacientes se les reprime totalmente del dulce cuando son diabéticos. Y el dulce es el sabor del vasopáncreas. Ese vasopáncreas necesita un poquito de dulce para poder calentarse. Entonces las restricciones últimas para nosotros no son buenas porque van cronificando la deficiencia y van debilitando más al órgano. Entonces si tú das un dulce y das calor, estás en un rango de seguridad. Y eso es lo que pasó con ese paciente. A los 10 minutos se calentó y cogí las manos, los pies
y estaba caliente, paró el viento, el escalofrío y estaba tranquilo. Entonces fue una manera de anticiparse a un ataque, a una comorbilidad con un paciente tan deficiente y crítico, ¿no? Correcto. Entonces, así vemos nosotros la perspectiva de la medicina china, cómo es la diabetes, porque es esa descompensación entre calor y frío, básicamente, ¿no? Entonces, tuve que dar este caso clínico para que se pueda entender en globalidad, en funcionalidad, en síndrome, en totalidad, cómo vemos nosotros, ¿no? Ujú. Ahora, en la medicina de la India, una de mis especialidades es la parte de nutrición ayurveda. Ayurveda es la, la medicina en la India. De hecho, ahí hablan de los 5 sabores. Y justamente explican que el momento en que quitas un sabor te vas a enfermar. Cualquier que sea tu enfermedad tiene que ver con, obviamente, muchos aspectos, pero algo clave en la nutrición funcional justamente es no quitar sabores, que es justamente lo que tú dices, Juanfran, de que no hay como quitar el dulce. Entonces, en Ayurveda también te explican que quitar un sabor te va a afectar. ¿Y a qué voy con esto? El sabor dulce está asociado al macronutriente carbohidrato. Y obviamente sí tienes que cuidar a un paciente que tienes problemas de glucosa, su manejo de carbohidratos, porque no puedes irte al extremo de quitarle el carbohidrato, porque estás afectando desde la visión china, desde la visión ayurveda, y porque incluso esta falta de carbohidrato, pues podría generar igual el bajón. Ahí es muy puntual el tema. Pero también sí es importante sí manejar bien la cantidad de carbohidratos, el tipo de carbohidrato que está consumiendo para que igual no se le dé ese pico de azúcar. Ahora, si hay muchos pacientes que dicen, estoy con problemas de azúcar, pero no sé por qué, porque yo no como dulces. Sí, pero recordemos que ese azúcar en tu sangre se puede desequilibrar no solo porque comas dulces, sino porque no combinas bien los alimentos, no combinas bien los carbohidratos, que en el fondo se convierten en moléculas de glucosa. Tus niveles de glucosa en sangre se pueden disparar porque tienes una apnea en las noches, no estás oxigenando, porque tienes estrés. Puedes tener problemas del azúcar en tu sangre porque las bacterias del intestino están alteradas y mandan señales inadecuadas sobre el mecanismo de la insulina. Entonces, sí tenemos que entender que la diabetes no solo es si estás comiendo dulce o no. Y los problemas de azúcar no solo es si comes dulce o no, es todo un metabolismo. Yo en su momento, hace varios años, fui deportista de muy alto rendimiento y era también entrenadora. Y de hecho yo casi no comía carbohidratos para la cantidad de ejercicio que hacía. En ese entonces yo no sabía de nutrición deportiva, de hecho una de mis especializaciones hoy por hoy es la nutrición deportiva, y yo crecí toda una vida haciendo mucho deporte sin correcta alimentación. Entonces, de hecho, yo soy el vivo ejemplo del paciente manos, pies frías, todo lo que el Juan Fran dice, ¿ya? Pero más o menos a los 20 yo daba muchas horas de clase en gimnasio y no tenía conocimiento de la nutrición deportiva. Y le tenía, de hecho, mucho miedo al carbohidrato, que es lo que la gente hoy por hoy tiene. O sea, creen que es lo que hay que quitar. Entonces yo comía muy poco carbohidrato, hacía mucho ejercicio y generé una descompensación bien severa de lo que se llama el glucógeno. El glucógeno es el carbohidrato de reserva en tu hígado y en tus músculos. ¿Qué hace el carbohidrato de reserva en tu hígado? Cuando ve que el azúcar en sangre se te empieza a bajar, para que no caigas a una hipoglicemia, el hígado de buena gente es como que te entrega azúcares a la sangre para que no caigas en el hueco. Y en cambio tienes lo que se llama el glucógeno muscular, que son las moléculas de azúcar en tus citras musculares, para que cuando estás haciendo ese ejercicio, el músculo pueda seguir sosteniendo dicha actividad. El tema es que yo consumía muy poco carbohidrato para la cantidad de horas de ejercicio que hacía, entonces tenía una deficiencia muy severa de glucógeno, entonces empecé a utilizar mi masa muscular como fuente de energía, entonces tenía mucha destrucción en mis proteínas musculares, pero todo eso estaba generando unos picos de cortisol súper, súper, súper agresivos. Entonces el cortisol es esta hormona del estrés que igual te genera hiperglicemia. Entonces yo puedo estar teniendo una hiperglicemia, aun cuando no es para consumir el carbohidrato, por el estrés. Saco mi especialización en nutrición deportiva, integro el carbohidrato como idealmente debería integrar a nivel de deporte que tenía que ser, pero mi insulina ya se había alterado por el estrés del cortisol y terminé con problemas de insulina, con un efecto rebote, con el metabolismo descompensado. ¿Por qué? ¿Cuál fue el problema? Que yo quité un macronutriente, como dice el Juan, o sea, quitas un sabor y te desequilibras. Obviamente este tema que yo estoy poniendo como ejemplo personal
es bien extremo porque yo hacía ejercicio a nivel extremo. Por eso sí es bien importante que si es que eres deportista, sí tengas un buen manejo y en general, que todas las personas sí tengan su médico funcional, su nutricionista, su acupunturista, su especialista en medicina china y no esperes estar enfermo para decir que haga al respecto porque la idea es prevenir y justamente por eso son los podcasts también. Bueno, algo que pienso que nos faltó también un poco explicar, ¿no? En casa se estarán preguntando cómo puedo llegar de una hipoglicemia a una hiperglicemia, ¿de acuerdo? Y es entender que la insulina es secretada por el páncreas, ¿de acuerdo? El páncreas es una bomba que entre las funciones que tiene, que son digestivas y también hormonales, sí, está la secreción de insulina. Si nosotros tenemos una carga de glicemia elevada, ese páncreas va a sacar un pico de insulina. Si es que esa carga de glicemia sigue mantenida en el tiempo durante años, meses, de acuerdo, durante toda la vida, el páncreas se va cansando y va sacando cada vez, al principio, más insulina para poder contrarrestar controlar esos niveles de glucosa elevados. Pero poco a poco, esas células pancreáticas, ¿no? Todas las células beta del páncreas, se van cansando y van sacando menos insulina, ¿de acuerdo? Es por eso que desde una hipoglicemia hasta una prediabetes y una diabetes, hasta una insulino requiriente, en que ya necesita usar insulina, inyectarse insulina pasan muchos años, porque esta bomba es muy noble y va poco a poco, pues, gastándose, pero no es de la noche a la mañana, excepto en ciertos casos como son, por ejemplo, enfermedades virales muy agresivas o pancreatitis que destruyen el páncreas, ¿ya? ¿De acuerdo? Entonces, eso es importante entender que si nosotros cogemos a tiempo y vemos en qué estadio las células beta pancreáticas están, podemos tener una mejor valoración del momento y la estrategia terapéutica adecuada para ese paciente. Sí, y como bien decía la Ale, la dieta es fundamental, es uno de los pilares. Si es que yo estoy comiendo carbohidratos repetitivamente, mucho arroz, mucha papa, mucho pan, mucho fideo, todo lo que se convierta en azúcar de forma reiterativa, ¿de acuerdo? Esas células pancreáticas van a tener que estar sacando más insulina cada vez. Pero el otro punto que tocaste que es súper importante es el tema de estrés, ¿ya? Y en el estrés vamos a hablar de un estrés real y un estrés imaginario, un estrés psíquico o un estrés metabólico, ¿no? El estrés imaginario o el estrés que nosotros tenemos por la vida misma, de acuerdo, que un trabajo, que la familia, que la pareja, sí tiene una carga en la producción de esa glucosa y de esa respuesta de insulina. Y también entender que hay situaciones reales donde hay un problema metabólico, ¿sí? En el anterior podcast con Juan Francisco hablamos del apnea del sueño. Cuando hay un estrés de cualquier tipo, hay una salida del cortisol y ese cortisol va a generar entre sus respuestas que hay hiperglicemia para poder enfrentar ese estrés. Si es que alguien me está atacando o tengo una amenaza, necesito energía de fácil disposición para poder salir corriendo o pelear. ¿De acuerdo? Entonces, hay que considerar que en ese paciente la evaluación de estrés es súper importante, tanto psíquico como metabólico. ¿Por qué puede haber un estrés metabólico? Por un sueño, un hipoxia, es decir, no estoy saturando bien, no estoy oxigenando bien, por una inflamación de otro tipo, déficits nutricionales, infecciones ocultas, sí, el mismo deporte, ¿no? El mismo deporte, si es que no hay un equilibrio, porque el yin y el yang, lo que tengo acá es tan importante, ¿no? Si es que estamos sobreentrenándonos, también estamos generando una inflamación que puede llevar potencialmente a un desequilibrio de glucosa e insulina, ¿no? Sí. Eh, infecciones, fármacos, ¿de acuerdo? Hay pacientes que, por ejemplo, tienen problemas autoinmunes, no están usando corticoides, ¿sí? Se puede generar un problema de insulina ese, ¿no? Insomnio. Entonces, ahí viene el arte, ¿no? El arte de decir, bueno, a ver, en qué momento, ¿sí? De su glucosa y de insulina está este paciente para ver cuáles son las mejores estrategias, tanto de diagnóstico como de tratamiento. Y sin duda, de acuerdo, sin duda alguna, la dieta es fundamental para esto, ¿no? Entonces, qué recomendaciones nos podrías tú dar a nivel dietético, a nivel nutricional,
para los diferentes estadios de la glucosa, ¿no? Que entiendo no son iguales, ¿no? Verás, desde mi manejo, cuando tienes un paciente con hipoglicemias, primero también entender esa hipoglicemia porque está viendo. Ujú, Puede ser una hipoglicemia porque efectivamente está comiendo carbohidratos procesados, refinados, azucarados, que generan un evidente pico de azúcar y por ende una exagerada liberación de insulina. Entonces, en ese caso, esa hipoglicemia se está dando por consumo inadecuado de tipo de carbohidrato, pero también puedes tener una hipoglicemia sin necesidad de que haya un azúcar medio, sino porque tal vez combina muchos carbohidratos juntos sin que necesariamente estos carbohidratos sean de mala calidad. Ejemplo, se comió 3 pedazos de fruta con 2 rebanadas de pan integral y un batido con avena. Si bien todos los alimentos que acabo de describir son alimentos de buena calidad, de buena, de moderada, lenta absorción de su glucosa en sangre, si combinas muchos carbohidratos, el cuerpo no reconoce. No es que dice esta molécula de glucosa vino del chocolate y esta vino de la papaya. Simplemente si tú combinas mucho carbohidrato junto, sean buenos, sean malos, vas a generar un pico de azúcar. Entonces, en estos dos escenarios, el uno es cambiar la calidad del tipo de carbohidrato, el otro es evaluar las porciones, las combinaciones, y eso va a ir también mucho en función a la necesidad del paciente, su peso, su estatura, su actividad física, etcétera. Pero también tienes que ver que hay hipoglicemias, como yo explicaba en principio, que son de estos cuerpos, de estos metabolismos que son muy rápidos. ujú, Entonces, generalmente personas de constitución finita, y ahí tú me dirás, Juan, estas personas son frías, son calor. Y yo te pongo aquí nuevamente mi ejemplo, mi constitución es una constitución fina. Y yo de pequeña sí tenía muchas hipoglicemias y hasta la fecha puedo tener hipoglicemias donde ya no me siento con náusea y mareo, pero me puedo desconcentrar. Para mí, cuando yo me desconcentro, estoy en hipoglicemia, ¿ok? Pero ¿por qué me daba a mí mucha hipoglicemia? No era necesariamente porque yo estaba comiendo mucho azúcar, sino porque tengo un tipo de metabolismo muy rápido. Entonces, si no comes suficientes calorías, te da una hipoglicemia, no necesariamente porque produjiste mucha insulina, sino porque produjiste la insulina que tenías que producir, pero es tan rápido tu cuerpo que igual te lleva al bajón por falta de literalmente combustible. ujú, Esto se ve mucho en deportistas porque la masa muscular consume mucha caloría. Entonces sí es fácil que si el deportista no está cumpliendo el requerimiento calórico o no hace su nutrición durante entrenamiento, depende del tipo de entrenamiento, caiga en una hipoglicemia no necesariamente por una hiperinsulinemia, sino porque es un metabolismo muy rápido que está enfrentándose a una deficiencia calórica para este metabolismo tan rápido. En ese caso, este paciente sí necesita carbohidratos. ujú, Todos estos escenarios son carbohidratos buenos. Nunca vas a necesitar un carbohidrato lleno de azúcar, excepto cuando estás ya en el temblereque y cuando ya estás en la mega hipoglicemia. Ese momento sí necesitas azúcar como sea para salir rápido. Pero si quiero prevenirte hipoglicemia, cualquiera de los escenarios que yo te acabo de decir, necesitas un correcto tipo de carbohidrato, un carbohidrato de absorción lenta, integral, real, comida real. Pero puntualmente en estos pacientes que te digo que tienen hipoglicemia, no por una liberación exagerada de insulina, sino porque necesitan más calorías, sí es importante en estos pacientes comidas fraccionadas cada 2, 3 horas. Lo mismo pasa en una mujer embarazada, por ejemplo, necesitan los 3 primeros meses una alimentación más fraccionada cada 2, 3 horas, algo pequeño, algo que sí tenga un carbohidrato, pero para que ese carbohidrato se absorba más lento y prevengas una posible hiperinsulinemia, ese carbohidrato tiene que estar con proteínas, con fibra, con grasa. Muchos de los síntomas, metiéndome hacia las mujeres en etapa de gestación, durante los 3 primeros meses, la mujer que tiene estos síntomas, de este náusea, este mareo, este malestar, te van a decir, es que es hormonal por el embarazo. Sí, pero en mi experiencia, la mayoría de mujeres que yo veo con todos estos achaques terribles del embarazo, realmente lo que están teniendo son hipoglicemias. Porque cuando te estás en etapa de gestación, tu cuerpo naturalmente produce más insulina. Entonces, esta mujer embarazada puede estar comiendo lo que siempre ha comido, pero como está en gestación, su cuerpo fisiológicamente produce más insulina y se le da el bajón. Entonces, cuando tú tienes hipoglicemias, dependiendo del origen de la hipoglicemia, sí tienes que fraccionar la comida y sí tienes que dar carbohidratos. No, una persona con hipoglicemias severas no lo puedes dar el carbohidrato por completo, porque sí le puedes potenciar más esa hipoglicemia. Ahora, si estás en una hiperglicemia o si estás con una resistencia a la insulina, el consumo de carbohidrato ahí sí tiene que estar más
No restringido, sí controlado. Yo no soy partidaria de estas dietas extremas como la dieta keto, que es una dieta donde quitas por completo el carbohidrato. Para mí eso no es saludable. Desde la medicina china, Juan Fan ya lo explicó, desde mi conocimiento de la medicina ayurveda y desde mi conocimiento del sistema nervioso, quitar un macronutriente como un carbohidrato genera tanto estrés y tanta ansiedad que lo que haces con la mano borras con el cojo. Porque ese estrés y esa ansiedad de una dieta tan extrema no te va a permitir regular igual tu azúcar. Sin embargo, en picos de azúcar sí es importante que tu consumo de carbohidrato esté reducido, pero sobre todo correctamente acompañado. El carbohidrato no debería ir solo. Ejemplo, yo me como una fruta, las frutas de un carbohidrato de excelente calidad y opciones hacer un podcast solo dedicado a la fruta para desatanizar a la fruta, porque la gente le ha cogido mucho miedo a la fruta y la fruta por sí sola es perfecta. Pero si queremos que ese azúcar, que naturalmente sí te va a elevar el azúcar en la sangre, te impacte menos porque estamos ante un problema de una reacción exagerada de insulina, esa fruta, ejemplo, me la como con unas nueces porque la nuez tiene proteína, fibra y grasa que evita que el pico de azúcar se dé. Entonces, sí es bien importante en la nutrición el tipo de carbohidrato, la cantidad, la combinación. Y si haces ejercicio, distribuir el carbohidrato en torno a tu entrenamiento. También, nuevamente repito, no creo que es la solución quitar el carbohidrato, pero sí tienes que ubicarlo en horarios donde fisiológicamente tu insulina funciona mejor. A partir de las 4 de la tarde, tu insulina es un poquito más torpe. Entonces tu cuerpo necesita más insulina para procesar el mismo alimento que si te lo hubieras comido antes de las 4 de la tarde. No con esto te digo que no comas, no. Pero tu comida debe ser en menor porción y debe estar más controladas sus combinaciones hacia la tarde-noche. Y a partir de las 7, 8 de la noche, realmente ya la insulina no es eficiente. Entonces tu cuerpo tiene que producir mucha insulina y tampoco tu sistema digestivo es eficiente en la noche. ¿Y qué pasa? Que si tú no digieres el alimento correctamente, desordenas a las bacterias del intestino. Y las bacterias del intestino desordenadas son caóticas. Las bacterias del intestino se encargan de producir, cuando están bajo el balance correcto, unos productos que se llaman los ácidos grasos de cadena corta. Y los ácidos grasos de cadena corta, que podemos hacer un podcast solo de ese tema, tienen mucho efecto en controlar la insulina, en el vaciado gástrico, en la prevención del cáncer, etc. Pero si tus bacterias del intestino se desordenan y dejas de producir los ácidos grasos de cadena corta, tú puedes empezar a tener problemas de insulina, ni siquiera por comer dulces, sino porque tus bacterias del intestino se desordenaron por una mala digestión. Entonces, cuando hablamos del manejo de un problema de azúcar, y yo como nutricionista siempre le digo a mi paciente, la nutrición conmigo no solo lo evidente de come tal porción, come tantas calorías, porque para mí la salud va a tener tantas calorías. Yo me meto mucho en cómo digieres, cómo desintoxicas, cómo están tus bacterias del intestino, cómo combinas tus alimentos, cómo duermes, etcétera, para que realmente tengas esa salud. Entonces, sí es una respuesta muy en función a la personalidad de Individualizado. individualizada, pero esos son como que generalidades que te puedo decir. Ujú. Y Juanfran, tú, desde el punto de vista tradicional chino, ¿cómo podrías pensar en un diagnóstico de diabetes y qué tratamiento podrías tú recomendar a los pacientes? Sí, la idea, como les decía, es la descompensación de calor y frío. Entonces sería evaluar si hay, por ejemplo, manos y pies fríos, ¿no? Si hay baja energía durante el día, ¿no? Si hay esos ascensos de calor, palpitaciones, ¿no? Pero valorando el sistema, valorando el cuerpo. Eso es lo que siempre digo. ¿Por qué? Porque si individualizamos, siempre vemos cómo está el ecosistema. No eres lo que comes, siempre digo yo, refiriendo a todo lo que explicó la Ale, eres lo que digieres, ¿no? Entonces, si hay una fatiga ya crónica a nivel de vaso, páncreas, de riñón, hay que poner calor y ninguna de las medicinas se enfocan desde esa perspectiva, ¿no? Entonces, el calor es primordial. Si tú manejas un rango de calor a nivel interior del cuerpo, vas a estar bien. Entonces, eso es algo súper importante. Un poco más complementando lo que la le dice, hay pacientes que me dicen, no, es que yo como pan de masa madre porque es lo mejor y todo. Y yo lo que veo en el pan de masa madre es que se hace duro y uno come eso y uno de las funciones del vaso páncreas es transformar y transportar.
Entonces, ¿qué pasa? Que eso se queda estancado, eso va a ser flema, estancamiento, y el vaso páncreas va a estar ahí moviéndome, estimulándose más para tratar de dar paso a ese pan. Por eso digo, no eres lo que comes, es lo que digieres. O sea, el pan puede ser masa madre, tener ser más saludable de todo, pero si se me hace duro, ya para mí no es alimento. Y lo mismo el hígado, ¿no? El hígado está ahí todo el tiempo tratando de expeler esa flema, ¿no? Entonces es súper interesante cómo vemos nosotros y a base de temperaturas, de estancamientos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es a valorar abdomen, ¿no? Tú haces mucho valoración, el Fuxing que decimos nosotros, que es valorar abdomen y estancamientos a nivel de abdomen, ¿no? Uno palpa y uno encuentra acumulaciones, hay irritabilidades a nivel y esos son estancamientos profundos a nivel del tracto digestivo, que muchas veces no solo es el pan de masa madre que digo porque es el más, digamos, light, sino son todos esos procesados, digo, que la ley comenta, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a no darnos cuenta que los procesados hacen tanto, tanto daño, ¿no? Y lo que quería decir también es que no es lo mismo manejar, Albert, tú me debes corregir esto, no es lo mismo manejar una diabetes en un pícnico, todos esos, correcto, esas constituciones de exceso, ¿no? Ojo rojo, cara roja, obesidad, presiones altísimas, a una diabetes en una deficiencia, en una vacuidad del riñón, por ejemplo. Un anciano con manos y pies fríos. No es lo mismo, uno es yang, constitución yang, el otro es yin. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces estandarizamos desde la terapéutica, todos lo mismo y el manejo lo mismo. Y eso va aplicado también a los exámenes, ¿no? No tratamos exámenes, tratamos pacientes. Por eso la constitución es sumamente importante de considerar, ¿no? Correcto. Entonces, eso es lo que yo les digo. Vengan a la consulta si están con diabetes porque valoramos los ecosistemas, nos damos cuenta, incluso, sí, incluso si hay exámenes normales, los podemos anticipar y, tienes manos y pies fríos, estás acumulando edemas, o estás con muchas palpitaciones, con sudoraciones, anticipar a que pueda haber una diabetes, una prediabetes, ¿no? Entonces, por eso es preventivo y mi afán es darle ese mensaje, que la medicina china va más allá de lo que estamos acostumbrados a pensar y a deducir, que eso es la belleza, ¿no? Entonces, ese es mi, no sé si responde. Sí, perfecto, y más bien complementando un poco, ¿no? Tú hablas del tema de vasopáncreas y de falta de nutrición hacia el organismo, ¿no? De fluidez de la sangre, estancamientos y flemas, ¿no? Desde el punto de vista ya metabólico, eso es súper fácil de explicar porque la glucosa, sí, es el azúcar, se va pegando a las paredes de las arterias, ¿no? Y al pegarse a las paredes de las arterias, va generando una disminución en el flujo y en la nutrición de los tejidos, ¿sí? Es por eso que los pacientes diabéticos, ya de muchos años, de mucha evolución, los problemas secundarios a esta diabetes vienen de problemas vasculares, de problemas de nutrición, ¿no? Entonces, problemas de nivel cerebral, donde están los vasos más chiquitos, que son donde más se estanca, ¿no? Entonces, a nivel cerebral, infartos cerebrales, aumenta el riesgo de infarto cerebral, aumenta el riesgo de infarto agudo de miocardio, ¿de acuerdo? Porque las coronarias son bien, bien pequeñitas y se va pegando ahí el azúcar y va quitándole esa flexibilidad y esa capacidad de poder nutrir a estos órganos. Igualmente el tema de riñones, ¿no? O sea, va afectando la nutrición del riñón y puede generar una insuficiencia renal. Probablemente han escuchado que los pacientes diabéticos pueden terminar en diálisis, ¿no? Por un problema renal. Igualmente a nivel de vasos pequeños en dedos de manos, dedos de pies, y ahí viene lo que se llama la polineuropatía periférica, es decir, muchos, neuropatía es un problema de nervios, porque el nervio también tiene su nutrición, ¿no? Tiene unos vasitos que le van rodeando al nervio y le van nutriendo, que se llama la vasa nervorum. Si es que estos vasitos están llenos de azúcar, la nutrición del nervio no se va a dar de forma adecuada y por eso los pacientes diabéticos pueden presentar desde mareos hasta déficits sensitivos, ¿no?
un caso muy cercano, mi padre que fue diabético, ya falleció hace muchos años, él se quemó el pie con un calefactor porque no sintió. ¿De acuerdo? Entonces, al no sentir, al no tener esa sensibilidad, pues el tejido se siguió quemando y no pudo retirar su pierna, ¿no? Terminó después de muchos años de amputación y una amputación que es muy difícil de cicatrizar porque también la nutrición no se va a dar en ese sentido, ¿no? No estamos hablando de los extremos. Una pregunta que tenía específica para la Ale, bueno, dos realmente es, ¿qué opinas tú de los jugos de frutas? ¿Sí? Hablando un poco de esto. Y segundo, ¿qué opinas de lo que está ahora muy de moda? Sí, porque realmente es una moda, que es el ayuno intermitente, que muchas veces no es intermitente, sino simplemente es un ayuno, ¿no? Como si no estoy haciendo ayuno intermitente, entonces como a las 2 de la tarde todos los días, también es un no intermitente, ¿no? ¿Qué opinas tú de esto y en qué pacientes podría ser beneficioso, en cuáles más bien no sería indicado? Bueno, respondiendo a su primera pregunta, los jugos de fruta no son lo ideal en general para mí, porque es mucha fruta junta, eh, mucho más de tal vez lo que te comerías si es que te lo estarías comiendo sólida. Cuando tú haces un jugo vas a eliminar la fibra y además ya está en su estado líquido. Entonces hay personas que me dicen, pero ¿cuál es exactamente la diferencia? Entonces yo te pongo un ejemplo, vamos a imaginar que nos tomamos un jugo de naranja. Para hacer un vaso de jugo de naranja se exprimen más o menos unas que 4 naranjas. Cada naranja nos va a aportar la misma cantidad de gramos de carbohidrato que una rebanada de pan, que son 15 gramos en porción trompo. Es decir, un vaso de zumo de paja purito es como que te comieses 4 rebanadas de pan. Pero, ¿qué pasa con este zumo de naranja? Que está en estado líquido y que no tiene fibra. Entonces te está entrando un pico de azúcar ipso facto y muy, muy agresivo. Ahora, si estás ante un bajón de azúcar, si estás ante una hipoglucemia, donde estás sintiéndote terrible, donde estás desmayando, es más, ese es el momento perfecto para un zumo de naranja o para o beberte un jugo de la fruta que tú quieras, porque la fruta es lo que más rápido te va a sacar de este bajón. Pero en términos generales, si nosotros buscamos prevenir los picos de azúcar, sí debemos prevenir los jugos de fruta, más no el consumo de fruta. No vamos a satanizar la fruta, hay que comer fruta, no hay que beberla. Porque cuando comes fruta, primero que la fruta tiene su fibra, uno, dos, no te comes 4 naranjas en una sentada, o quizás sí, pero la mayoría no, ¿ya? Y cuando tú comes un sólido, es un proceso en el cual tú tienes que, obviamente, masticar, digerir, transportar y luego absorbes esos nutrientes. Cuando te tomas un zumo, literalmente te fuiste directo a la absorción e incluso pues, empiezas a absorber desde los cachetes. Entonces, los zumos de fruta no es algo que yo recomendaría realmente. Ahora, nuevamente, esto es súper individualizado. Puede ser que sea una persona deportista de alto rendimiento, eh, que justo tiene una carrera. Ahí va a ser un tema puntual. Pero en términos generales, para la población general, zumos de frutas no sería lo ideal. Ahora, el tema del ayuno intermitente, yo más que utilizar el ayuno intermitente como tal, porque sí considero que es una estrategia terapéutica muy positiva, tiene muchísimos beneficios, creo que un podcast entero puede ser del ayuno. El ayuno genera mucha esta autofagia, que es cuando las células buenas se comen a las células malas. Yo implemento en mis pacientes lo que se llama el tiempo de restricción de comidas más que el ayuno intermitente. Y el tiempo de restricción de comidas básicamente nos dice que nuestro cuerpo tiene un reloj biológico de 24 horas. 12 horas son horario diurno, 12 horas son horarios nocturnos. Y las 12 horas nocturnas son 12 horas donde deberíamos sí estar en ayuno. Entonces sí debería respetarse un mínimo de 12 horas porque es este ciclo circadiano donde se debe respetar. Ahora, si estás en etapa de gestación, si estás en etapa de lactancia, niño, adolescente, olvídense, ese, hay hambre y coma, básicamente. Ahora, el ayuno intermitente, que es este famoso donde 8 horas comes, 16 horas consumes, no comes, básicamente, no siento que es una estrategia que una persona lo debe hacer sin conocimiento, sin asesoría, porque en el ayuno pasan muchos procesos. Primero, cuando estás en ayuno, de hecho, se dice que tu cuerpo está en descanso
que está descansando tu sistema digestivo, pero tu hígado está trabajando muchísimo en el ayuno. Si tú no tienes un hígado fortalecido, si tu hígado tiene deficiencias nutricionales de hierro, de zinc, de complejo B, y estás en un ayuno donde se están movilizando muchas toxinas, pero no tienes un hígado fuerte para deshacerse de esas toxinas porque tu hígado está débil, incluso por deficiencias nutricionales o por lo que el Huasana encuentra en la medicina china, el ayuno va a ser contraproducente porque te moviliza toxinas pero no te permite sacarlas. Entonces te va a alterar ahí. El ayuno, que tú encuentras mucho en tus pacientes, que no es intermitente, sino que es crónico, muchas veces no termina siendo ayuno, sino termina siendo una restricción calórica sostenida en el tiempo. Es decir, volaron una comida, calóricamente están en restricción, y eso sostenido en el tiempo, Juan Fan puede decir, te va a quemar, te va a consumir, te va a hacer manos de pies frías. Pero además genera un estrés muy fuerte que puede terminar alterando la tiroides, puede afectar el cortisol, y sobre todo en mujeres es muy importante controlar que las horas de ayuno no se exageren, porque la mujer es muy sensible a nivel hormonal. Si hay una ventana de 12 horas que considero que sí, un individuo sano en general debe respetar, pero más allá de esas 12 horas, si hay unas 13, 14, 15, 16, tienes que saber que estás bien, tienes que tener una guía, no puedes tener hipoglucemias, tienes que saber cómo entrar al ayuno, cómo salir del ayuno. Sí, hay evidencia de que el ayuno regula la insulina, sí. Yo tengo muchos pacientes que me dicen hago ayuno y sus exámenes de insulina en ayuno están súper bien. Pero en curva, la insulina se dispara porque hacen ayuno pero no saben comer. O sea, solo no desayunaron, pero el almuerzo es gigante, la cena es gigante, o ese estrés por el mal manejo del ayuno o porque se está ignorando una apnea, un estrés emocional, una parasitosis, una deficiencia de vitamina, etcétera, está generando un estrés que igual me está generando picos de insulina. Entonces, el ayuno intermitente es maravilloso, sin embargo, sí necesitas saber cómo hacer, cuándo entrar, cuándo salir. Interesante. A ver, en medicina china, los jugos verdes empezando no son buenos porque son todo lo que viene del vegetal humedece y enfría, ¿no? Y no son buenos en las constituciones con frío en el interior. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta? Si un paciente me viene y me dice, para mí es súper fácil ayunar, eso es un frío, frío interno. Los pacientes que vienen y me dicen, no, para mí es muy difícil ayunar, enseguida me desmayo y demás, son calores internos, que es otra conformación funcional, ¿no? Esos son los yang. Los que no, los que les hace muy fácil ayunar son los yin, y eso es el consumo, ese es el frío interno. Y ahí, desde la perspectiva china, hay que preocuparse porque, recuerden, somos mamíferos de sangre caliente y el calor es lo más importante a la larga, ¿no? Entonces, los ayunos, en el momento, si tienes un sistema estancado de hígado, pícnico, en el momento si haces un ayuno, te puede ayudar y te puede regular. El problema es que si viene con el tiempo, como decía el Alex, porque ahí viene la enfermedad por consumo, decimos, ¿no? ¿Cómo hacemos sangre? Comiendo, pero con una correcta transformación y transporte, ¿no? Que ese es el vaso páncreas, justamente. Y es súper interesante porque quería dar un dato también, los yogis, por ejemplo, ¿no? Esos tienden a ayunar para meditar porque se enfría tanto por dentro que va a haber más ascenso, entonces va a ser más fácil meditar. Entonces, ¿cómo hacen con respiración, no? Entonces, por ejemplo, incluso antes de comer y romper el ayuno, ellos hablan de que se debe hacer una respiración y abrir las fosas nasales, ¿no? Para que haya un correcto flujo de chi a nivel de pulmón, de cantidad, calidad, transformación a nivel fisiológico en pulmón, con respiración, con oxigenación, que es lo que hablamos en la unidad de sueño, y así poder nutrirse de cierta forma. Pero sí se necesita también, con ese paso de aire, con esa oxigenación, esa esencia, ese ramen, ¿no? Como el ramen o el caldo de pollo para nosotros es ese juego de los 5 sabores, pero con el componente de calor. Eso es lo que nos va a dar vida y nos va a dar longevidad. Entonces, eso es así como nosotros vemos, es invitarles para que entiendan cómo es la cosmovisión desde la perspectiva china, ¿no? Que es básicamente calor, sobre todo cuando hay constituciones yin, que son de consumo de frío. ¿Cómo nos damos cuenta? Valorándole al sistema. Ahora, Juanfra, algo que me parece importante
estas constituciones naces, ¿no es cierto? Con estas constituciones. Eso es como Correcto. importante que la Sí, gente sepa, naces. sí, todos, nadie es perfecto, nadie es perfecto y todos nacemos con esa constitución. El problema es que los occidentales no nos movemos en esta cosmovisión. Entonces, ellos tienen su acupunturista, su herbólogo, para justamente preservar el calor. Entonces, trabajan el sistema, te dan fórmulas, tienen sus diferentes modalidades para dar soporte circulatorio y de calor al sistema, que es lo que se hace en una sesión de acupuntura, de medicina china con herbolaria, ¿no? El occidental no. Y ellos es interesante porque identifican la deficiencia desde temprano y van tonificando, regulando con el tiempo. Para que no descompense. Para que no. Y si tienes una constitución que es de exceso de calor. Es que siempre va a haber, es que nunca es el Estático. extremo. Ajá. Nunca es el último yang, te me vas. Nadie nace ni muy frío ni Te muy me fuiste al cielo. Exacto. Si eres último yang, te me fuiste al cielo. Y si eres último yang, eres cadáver, te fuiste a la tierra. Claro. Entonces siempre la idea es que va a haber rangos, ¿no? Entonces vas a ver más yang con menos yin, o más yin con menos yang, y hay que saber cómo son eso se juega mucho en las 6 conformaciones que se llaman, ¿no? En el Liu Jing. Entonces, esa es la idea. Entonces siempre partimos en dónde está cada sistema, dónde está cada individuo, incluso para el ayuno, para el jugo verde, porque hay veces que sí hay, podríamos decir, un exceso de fuego. Y si tú das un jugo verde, en el momento va a calmar ese fuego, sí. Pero el problema es el tiempo. En medicina china, no el momento, el tiempo es nomás porque ahí consumes recursos. Entonces, ¿qué hacer? Exacto. ¿Qué hacer para no consumir la crónica? En el momento, hasta una pastilla te puede salvar la vida, que está muy bien. Pero si tú cronificas esa pastilla, puede haber consumo de hígado, porque la hace sobretrabajar, incluso de vasopáncreas, ¿no? Pero el vasopáncreas es súper importante para lo que es diabetes, la tierra y el fuego engendra la tierra. Que ese fuego descienda a nivel de la tierra y haya calor en vasopáncreas. Recuerden que también la sangre del útero en las mujeres, por ejemplo, viene del vasopáncreas. Si tú tienes una buena dieta y haces esencia, ese ramen, eso es el yao, los calentadores, cocinas bien adentro, transformas, transportas, vas a tener buena sangre y no te va a alterar tanto esas pérdidas mensuales de sangre, ¿no? Que ya esa interrupción en el ciclo menstrual ya es una deficiencia de sangre a nivel de vasopáncreas, de hígado, de riñón y demás, ¿no? Entonces, invitarles a pensar desde esa perspectiva. Es importante también, y les invitamos cuando estamos a las órdenes, ¿no? Para valorar sus problemas de glucosa y de insulina, lógicamente, entender cómo es la dinámica, ¿no? Del diagnóstico del tratamiento. Entonces, con esta visión multidisciplinaria, nosotros valoramos los pilares, las raíces de los problemas, ¿no? En glucosa e insulina, ¿no? Sueño, seguiría del sueño, si es que la alimentación está afectando el sueño, si hay un insomnio, si hay problemas, el sueño no reparador. ¿Cómo estamos desde el tema de vista nutricional? ¿Sí? ¿Cómo estamos de déficits? La insulina necesita para su acción ciertos componentes, ¿de acuerdo? Como es el molibdeno, como es el selenio, como es el manganeso, ¿de acuerdo? Que si es que los tenemos en deficiencia, también podemos no tener una adecuada función de la insulina. ¿Cómo estamos del tema de microbiota? ¿No? Que es lo que nos había hablado Lale, ¿no? Estamos inflamados. Muchas veces los pacientes dicen, es que doctor, necesito comer azúcar, ¿ya? Y vemos, y no hay una hipoglucemia, pero puede haber una cándida. La cándida es un hongo que crece cuando hay demasiado azúcar y que también te pide azúcar porque la consume, ¿no? ¿Cómo está este equilibrio de nutrición también en gastritis, ¿no? Sí, si es que estamos absorbiendo o no absorbiendo. ¿Cómo estamos del tema inflamatorio? ¿Sí? Hay alguna condición que esté inflamando y generando un estrés que nos suba o nos altere el glucosa de insulina. ¿Cómo estamos del estrés psíquico? ¿Sí? ¿Cómo estamos percibiendo el mundo? Y esa percepción del mundo depende también de la nutrición y depende del vasopáncreas, ¿no? También, porque muchas veces cuando tenemos alterado es que comenzamos a rumiar y ahora, ¿qué es lo que me dijo el taxista y por qué será que a mí me pasa esto? ¿De acuerdo? Sí, y eso genera estrés y sube la glucosa e insulina. Y cómo ciertos
traumatismos, como puede ser el ejercicio prolongado o mal hecho, recuerdo los ayunos, ¿sí? Traumas físicos como tal, caídas, todo esto que genera un estrés puede estar interactuando en esto. Ahí viene la alquimia, ¿no? ¿Cómo cogemos todas estas raíces y qué hacemos con esto, ¿no? Pedimos pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, valoración nutricional, valoración de cómo está la composición corporal, cómo están fluyendo los ríos energéticos en la medicina tradicional china, cómo nos estamos nutriendo, cómo está nuestra sensibilidad de calor-frío, ¿no? Y mediante eso podemos nosotros determinar en qué momento está el paciente, como bien decía Stanford, para poder plantear una estrategia terapéutica que pueda hacer una trascendencia en esto, ¿no? Por suerte ya no tengo este problema de glucosa e insulina porque he aprendido a manejar mis alimentos, porque he aprendido a manejar mi estrés, porque he aprendido a moverme, porque he aprendido a tener un equilibrio entre todos los factores que están contribuyendo a esto. Entonces, en alquimia es de lo que nos dedicamos y en los que estamos gustosos en atenderles para que ustedes puedan trascender esta condición, ¿no? Y lógicamente tenemos herramientas desde la medicina tradicional, occidental, fármacos, metformina, insulina, igualidad, el famoso Ozempic, que hay que individualizarlo mucho en los pacientes, ¿de acuerdo? No es cuestión de, sobrepeso y diabetes, Ozempic, tampoco. Eso es un pensamiento muy lineal, pero tenemos otros elementos como es la canela, como es la berberina, como es el ácido alfa-lipoico, fórmulas ortomoleculares donde damos los nutrientes necesarios para que esa cadena de insulina y de glucosa pueda darse de la mejor manera, ¿no? Entonces, invitarles porque una valoración individualizada puede ser la solución para poder resolver poco a poco y trascender esto. No sé si es que ustedes quieren ampliar un poco más. Yo solo les quisiera invitar a que sean parte de Alquimia. A la final nosotros tres abordamos pacientes como equipo. Y a mí realmente en lo personal me ayuda mucho lo que Alberto y lo que Juan Francisco ven, porque primero que confío mucho en su criterio y segundo porque me permiten complementar mi manejo. Específicamente, si me pongo a hablar desde la medicina china, no va a ser para mí diseñar una nutrición para un deportista que está frío, caliente, frío, frío, etcétera, porque el rato que el Juan Fran lo ve, yo ya puedo entender cómo manejar su nutrición de manera diferente, y no solo en un deportista, sino en general en cualquier paciente. Y con el Alberto ni se diga que muchos creen que la medicina funcional es una medicina alternativa, y no lo es. La medicina funcional es medicina. Alberto es médico tradicional, alópata, médico con especializada en medicina interna, o sea, es tal cual, pero además tiene esta especialización en la parte funcional que es alucinante porque es totalmente integrativa. Entonces, lo mejor que necesita un paciente al final es que se lo vea de una manera integral, que se lo analice desde la raíz y que se lo pueda ver en un equipo multidisciplinario como el que somos aquí en Alquimia, porque definitivamente cada una de nosotros va a aportar en el correcto diagnóstico y manejo de su patología. Y cuiden ese vaso páncreas, caliente, coman calientito. Coman calientito, ¿cómo se llama? El reloj biológico, súper importante también en medicina china, ¿no? La hora del estómago de 7 a 9 de la mañana es la hora donde se debe desayunar, es donde mejor función, circulación hay en el estómago, entonces ese estómago que es el yang, del yin, del vaso páncreas, va a funcionar mejor a esa hora. Comer calientito, no yogur, no yogur o fruta. O lo que hago yo es un buen desayuno al estilo mexicano con bastante fuego. Y al final pongo un poquito de yin de fruta, ¿no? El jugo de naranja o mi papaya. Y ahí siento que metabolizo y mi vaso páncreas se comporta mejor. Entonces, esa es la idea. A la hora de 11:30 a 1:30, a la hora del corazón, igual, mucho calor interno. Entonces va a ser más fácil, ¿no? Luego en la tarde sí, comer poco y antes de las 6 de la tarde no golpearla, no cargarle al hígado
a esa hora que tiene que estar descansando y metabolizando y limpiando el cuerpo, ¿no? Entonces eso es respetar también la respiración universal. Entonces ir acorde a los ciclos naturales, de ahí también está la clave de poder vivir, de trascender, de trascender como hablaba Gaber, ¿no? Y más adelante vamos a hablar lo del cultivo interno, que son ejercicios para tonificar, calentar desde adentro, desde el Big para que el sistema, para que esa raíz del árbol tenga capilaridad, tenga calor para que todo el sistema esté funcionando óptimamente y de la mejor manera, ¿no? O sea, hay muchos podcasts por venir en el Kine Podcast, exactamente. así que estén atentos. Estén atentos y Sí, y a los deportistas sobre todo, porque hay Exacto. mucho consumo ahí. Yo veo mucho paciente deportista que me viene consumido de sangre, fríos, y eso vamos a hablar más adelante, ¿no? ajá, esperamos, vamos a tener un taller justamente de ejercicio y todo lo que implica, eh, pues bueno, la nutrición, el consumo, el suplementos, hay también los pacientes que están hipersuplementados, ¿de acuerdo? Entonces, individualizar para poder que ustedes tengan las mejores herramientas, ¿sí? Para tener una vida saludable y coherente, ¿no? Ahora hablando del día de la diabetes, sí dejarles unas perlas. Entender que la diabetes ya es un espectro de un desequilibrio de la glucosa y la insulina. El diagnosticarla y manejarla a tiempo nos va a llevar a una vida saludable y a una vida longeva y feliz. Entonces, invitándoles por el Día de la Diabetes, pues a que nos miren en nuestros podcasts y donde aprenderán mucho más al respecto. Y añadir ahí que vamos a dar talleres sobre rendimiento deportivo. Y la diabetes es algo tan importante porque hay muchos pacientes que tienen baja de energía por haber comido un chocolate y ya no entrenan, se van a dormir. Entonces eso ya es una perla, digamos, para saber que tu, tu insulina no está en adecuado funcionamiento. Entonces, ¿cómo darnos cuenta? Vamos a dar talleres para que haya una concientización de esto, porque la diabetes generalmente impacta no solo a los deportistas, sino a otras morbilidades, ¿no? Y una perla para mí muy importante de compartir es no esperes a tener una diabetes para hacer algo al respecto, sino que escucha tu cuerpo. Escucha tus síntomas, porque antes de desarrollar un problema de diabetes hay banderas rojas, hay los clásicos red flags, hay una sintomatología que puede ser que la estés normalizando y puede ser tu cuerpo hablando de que ya estás con problemas de azúcar y de insulina. Entonces, cuando tú identificas en ti síntomas como mucho sueño después de comer, una pigmentación oscura alrededor del cuello, de las axilas, de las ingles, cuando tienes mucha ansiedad de dulce, cuando has subido de peso notablemente a nivel de tu cintura, es enteridad esto de comer, migrañas, frío, muchos de los temas que fuimos mencionando, tómalos como una red flag, tómalo como un posible síntoma, porque la diabetes es la consecuencia final, pero antes de que llegue a esa consecuencia final, tu cuerpo te dio mucho tiempo y te habló por mucho tiempo y simplemente quizás lo estuviste ignorando. Entonces, edúcate en salud, edúcate con alquimia podcast, alquimia talleres, alquimia retreats, alquimia consultas, para que puedas justamente prevenir llegar a la enfermedad. Entonces, agradeciéndoles mucho, Gracias. colegas, Muchas gracias. y nos despedimos. Gracias. Chao.